visto que hemos ido a buscar rana. Los maceses trabajaban que son de... Los Acate decimos de esos ranos maceses. So you have seen yesterday how we went to look for the frogs, and we from the Mates tribe we call it Acate. Y vine, he vivido muchos años, crecí fuera de mi mamá. El año 80 salí del pueblo de acá, fuera de la comunidad. In the 80s, I left the community and grew up without my family, lived outside. Y por eso es que entiendo castellano. This is the reason why I speak Spanish. Después de mucho tiempo, me he ido hace poco, 3 meses atrás, me he ido a mi pueblo. Ha cambiado bastante, I went back to my community like just recently, like 3 months ago, and it changed a lot since like the time I was living there. Y estamos aquí compartiendo mi experiencia que yo tengo, mi sabiduría que yo tengo. I'm here to share my experience that I have and my knowledge that I have. Yo le voy a preguntar ahorita. Hay dos tipos de acate. Now we're going to ask you something. Que un palito seco. Hoy día hemos aplicado fresco. Eso mismo de medicina son que he juntado. A veces un acate sale un palito o 2 palitos. Ya te tienes tu medicina. Hoy día quizás hemos guardado y ellos quieren salir y bota su medicina. Se saca, se sale. De esfuerzo quiere salir, quiere escapar. Te bota todito. Pues creo que no tenía tanto. So there are 2 types of medicine of Acate. One is like when it's dry, and one is when it's fresh. And today we were extracting the fresh one. And so what you can see sometimes is like you can take you can fill up like 1 stick or sometimes even 2, like with one frog. And today the frogs wanted to go, so they were not like there was a lot of medicine coming out, but they were kind of resisting. ¿Y cómo has sentido seco que están palitos que ustedes sé que han aplicado? ¿Y cómo has sentido lo mismo? Igualito es. Yeah, he wants to know from you how was the difference for you, like when you get like the dry ones and today the fresh ones. How was that? Did you feel any difference? Y no hay diferencia. Entonces, amigos, No, dicen más fuerte. amigos, lean, conozco más de 7 años. Conozco. Trabajamos con Acate. We work with Acate. Amigo, si ustedes desean comprar, a pedir otros maceses, con mucho cuidado. Porque hoy en día se presenta que soy macés y no son macés. Mayormente Iquitos presenta soy macés. Me identifico como macés. Tú me ves, esa es costumbre macés que hacía antes. Desde mis abuelos, a mí me pusieron tatuaje que yo tengo cuando tenía 8 años. Espera. He's saying like, yeah, you guys have to be careful because like what's happening right now, it's like a bit crazy. There are people in Iquitos, they would present them as matzes, but they're not. Like you say, you can see my face, like I have this tattoo, which is from the Matzes tribe, which I got when I was 8 years old. And he said there are other people that are trying to sell Acate, but are not, but they're just pretending to be. So be aware about that. Y se pone bolígrafo, lapicero con eso pinta.
They say Mirando bien, no es macés. they sometimes draw just like Sí. like a line on like the Matzes tattoo on the face. Dos oportunidades que me han llamado un señor que había vendido pegamento, palitos que nosotros hacemos. Me han llamado cuando estuve en Nauta. Y yo le he dicho que, señor, mándame WhatsApp. Foto, mándame. Total, me manda blanco. Venga, yo te voy a dar pasaje. Y tenía que venir Quitos. No era Acate, sino pegamento y zapato. There's like once like somebody called him like to see like he bought like Acate, he bought like a sticks, but he was not sure because it was a bit strange. So in the end, like he called him to check on it, and he checked, and it was like glue. Hay mucha gente que están cambiando. Hacen pegamento de zapato, hacen goma de yuca, hacen harina. Hasta huevo de gallina se hace. They say they sometimes put glue on it, sometimes starch from yucca, sometimes use the white egg, like the white from the egg, and put on the stick. Y por eso es que si te pones, un poquito tiene acate, pasa un ratito. ¿Por qué? Porque no son medicinas. Si es medicina original, hace vomitar, hace algún desmaya. Like and have the effects, like if not, Entonces, eso tenemos que mucho cuidar. You need to be aware about that. Be careful. This is something that's recently started to happen. Siempre mis amigos que están en contacto y dije, consulta de mí. Algunas personas, mis amigos me quieren comprar, me piden medicina, me tienen que dar una semana para yo poder buscar. Like if you want that I like get some Kambo for you, like you need to give me some time to find it. Like I cannot just give it like that. Like I need maybe a week or so. But you get the real stuff. So be careful. Like some people want, yeah, everything is possible. You can get it tomorrow, but then you get something else. ¿Qué más querían preguntar? No sé. Le voy a contar de dónde he venido. So he's gonna tell you where he came from. Salí cuando yo no entendía castellano. So he came out of the community. Obviously, he didn't speak any Spanish. Absolutamente no sabía castellano. Nothing. En 1980 salí. In 1980 it was. Y no tenía ni ropa ni zapato. No, absolutamente nada. And he didn't have any clothes on him, and he didn't have any shoes on him. Ahora me han cambiado bastante. Wow. Tengo un montón de familiares. Pero cuenta cómo saliste. Ya. Salí con 5 personas, teníamos un mosquitero chiquito. Dormíamos afuera de la cabeza. Pero ¿cómo sabías que dónde necesitas ir? ¿Sabías que hay gente allá? Mira, un tío había conocido Río Blanco, en Curinca, Caserío Curinca. De ahí salimos. Un tío me había conocido, él sabía poquito castellano. Entonces ahí seguimos. Llegamos a un pueblo Curinca. He said there was one uncle, he knew a bit of Spanish, and he kind of knew in which direction to go out, like in the world. And so they were following him. Y nosotros teníamos, vinieron gente, un montón de gente, ropitas por aquí, quizás quitando sus hijos, quizás nos han regalado ropa. They gave him some clothes, like when he met the first people. Poco a poco ya aprendí castellano. Durante 82 ya estaba dominando castellano. In the next, like, so once he came out, and like the people he stayed with, which gave him clothes and place where he could sleep, and in exchange he was working for them, he learned Spanish in the next 2 years. Hoy estoy con ustedes, amigos,
compartiendo los conocimientos que yo tengo. I'm able to share like the knowledge I have. Nos dejaron enseñando a nuestro padre. A mí me dejaron cuando mi padre, que cuando tenía 12 años. He said when he was like around 12 Quizás years. hubiera aprendido muchas cosas, His, porque mi padre era his, vegetalista, sabía curar acate, he learned a lot from his father. He knew about plants. y He knew about lamentablemente Acate. no, las enfermedades se terminan, mi padre se ha muerto. But one day, then later, his father also died because he was sick. Hoy estoy compartiendo con ustedes. Yo sé que ustedes vienen de diferentes países. Estoy medio de con ustedes. Siento orgullo, siento feliz. Aquí estoy con mi familia. A mí todavía conoce a mi mujer que así, que hacía. La enfermedad le terminó. So now, ¿Qué podemos hacer? La vida es así. So like here we are, you know, like with all of you guys coming from different parts, and I'm also here with my family living. He's saying Dan knows like his wife died 2 years ago. So he said what to do, life is like that. Can happen. Y sigo adelante, And moving on, trabajando, working, compartiendo, siempre sharing, con Acate, sharing, enseñando cómo se hace, teaching para qué hace. about Acate, invite Acate. Amigo, quiero hacer preguntas. ¿Cómo has sentido fresco y cuál ha sido la diferencia? Igualito, ¿no? No, más fuerte. Más fuerte, sí, más fuerte. Más Y más suave. demora. ¿Más suave? Like, más suave. ¿Más suave para ti? Yeah, No, but suave. Sí. más fuerte pero suave, But no. you just said 1 point. Huh? You just said 1 I know, point. 1 point. Consider that too, you know, like when you I- say it was gentle. Yeah. Oh, suave is gentle. Smooth. Smooth. Yeah. Si acá se usa maces para tener mejor puntería. The Matses are using Acate to be better hunters, like to be good in aiming, like when they hunt. ¿Qué decían los que daron? Si tú tienes que aguantar aplicando, no te vas a morir, sí te vas a desmayar, pero tienen que aguantar Así es, para que tenga mejor puntería y para que tenga mejor energía y mejor tengan cuerpo, vas a querer comer y verdad, así nos dan acate cuando lo aplicamos nosotros. So when you apply Kambo, you're gonna feel like it's gonna be strong on the body, but you're definitely not gonna die in their culture. But you may lose, you know, like your conscience. You may faint, can happen. But you have to be strong and to go through it. And gonna help you. You have to be better hunter, and it's gonna help you like to be stronger, and you can, you know, like be healthier, eat better. Bueno, hay a la gente, hace poco, se han invitado a la comunidad Matzés, vinieron de la ciudad de Quito, no sé dónde, vinieron de recibir capacitación. ¿Y cómo yo puedo venir? Gente que están capacitando. Estoy trabajando muchos años con sus amigos Dean. Nosotros enseñamos. No ellos que nos enseñan, ¿qué nos pueden enseñar? No sé, ahí se pregunta. ¿Cómo? ¿Quién fue? Soy macés, dice, soy macés. Pero no son macés. Hablarán pues poquito macés. No quizás mucho completo de macés. Pues sepan poquito de macés, ya quiere ese macés. Yo voy a capacitar. No sé. En Iquitos hay gente. En ya. Iquitos hay gente que están. El mismo macés viene a Iquitos de recibir capacitación de Acate. Entonces, ¿de qué? He's saying that there's some people they come, they speak a bit of Matses language and pretend to be Matses, but they're not, and want to teach others. It's just like something happening. Hay muchos macés
no entienden castellano. There, Mayormente los profesores saben castellano. there are many Maltese people, they don't speak Spanish. Edad que yo Maybe tengo 59 años. Teachers, like which are teaching in the school, they speak Spanish, but others mostly don't speak. Y lamentablemente no saben castellano. Ellos no saben castellano. Yo sí sé poco. Y por eso, pues, no saben qué hacer. Ellos no conocen y te dejan engañar. Yeah, but like mostly people don't know that, so they let like to be cheated on. Like they meet the person and they tell them, oh, I'm Maltese, and they think, oh, there must be a Maltese, but it's not true. I just like trying, like to pretend to be something so they can sell them something, whatever. So this is happening right now. Hay gente dice, somos un montón de diferentes malteses, diferentes tribus. Marubo, un montón de malteses. The different Maltese community. Hay ciento y tantas comunidades indígenas, hablamos diferentes dialectos. There are 100 and something different native communities that speak different languages. Yo no puedo, esta es la comunidad Bora. No son Vitotos. No, Vitotos. Entonces, yo no puedo entender lo que dicen ellos. No puedo hacer lo que ellos tienen. They have one language. He doesn't understand, he's saying. Y tampoco ellos no pueden And decir they don't speak Maltese. No podemos. Son diferentes que dialectos hablamos. Amigos, yo he venido acá 2013, ¿Dónde? aquí en Quitos. So he came to Quitos in 2013. Y conocí, ¿en qué año? 2015, 16, 16, ¿fue cuándo fue? 2016. 16. Conocemos. Yeah, we met in 2016. Kilómetro 48, Abril. In the other community I mentioned before, like we met there. Like first, maybe we met in Iquitos, but we were working there. Ahorita estamos aquí. Este fondo se llama Rancho. Paradise Green. Se llama. Estamos aquí en Maroquita, sentado en medio de ustedes, con un maltés. Y como vuelvo a decir, soy maltés. De donde me voy, soy maltés. Nadie se me va a quitar. ¿Y por qué haces eso? ¿Y por qué no hago esto? Nadie. No estoy dentro de la comunidad maltés. Estoy fuera de maltés. Pero soy maltés. He's saying, yeah, like whatever, like people may tell and say, I'm a real Maltese. You can see that on me, you can tell, even though I'm not living in the Maltese community and I'm outside for a long time, I'm still a Maltese person. Hay malteses mismo, ya no quiere ser maltés. They're Maltese people, they don't want to be Maltese. Ya no quiere ser. El mismo sus hijos, yo tengo mis hermanos, son 5 que tengo igual que yo. He's having Hermanas, 5 brothers, hermanos. and they're all like having like a two like him. Y mi padre de mí tenía 7 mujeres, una sola His father casa. had 7 wives. 7 wives. 7 mujeres, una sola casa. Cada uno tenía su cuarto. Nosotros somos 27 tantos hermanos. In total, there were 20 something children. Por 7 mujeres diferentes. Mujeres y un solo padre. Y acá, algunas preguntas me pueden hacer. So if you guys have Puedo questions, responder. you can ask him. He will be happy to answer. Why did he leave? ¿Qué fue el motivo para ti de salir de la comunidad? Salí porque me costé de fuera. So she asked how was it when he came back, like how they were treating him. And he said treating good. He came back with clothes, and but then he was telling like even to this day, there are some people in the community which don't wear clothes, like. But he said it changed a lot
they have electricity now. There's like politics going on. Many doesn't want to be Matses, but he was telling them that they should keep their tradition. That's very important, not to forget who they really are, and to keep their traditions, and still like can use the like be part of the rest of the world, but still keep their tradition and not like try to reject it. Yeah. Okay. Los franceses no les gustan que nosotros usemos, aquel tiempo no les gustaba usar rojo, ropa rojo, bien rojo, Color rojo, rojo. no les gusta. Ahí están gripe. Ah, Ahí son se van a gay. contagiar de gripe. The Matses people, like even to this day, like some don't like to wear the color red. They believe they're gonna get sick if they wear red. Y yo me acuerdo que mi abuelo tenía manca larga, ropa rojo, hijo, me ha hecho sacar, se va a meter en barro, ¿sí? Que no saca nadie, porque ahí están gripe. No sé, será, no te podía decir, yo sé, costumbre que más es que ¿Verdad? así. Divertido. Y ahora había COVID 2020, ¿no? COVID. 20, sí, empezó. Y ningún macés no se ha muerto. He said yeah, they don't wear red like because they believe they're gonna give them flu. But he said now, like when COVID was, like there's actually not one Matses died from COVID. Totalmente cerraron sus comunidades, They closed the community. completamente, pero usaban esto. Y aplicado and Para they applied prevenir. Acate. Todos los niños y grandes, Children and adults. y nunca se ha muerto. Hasta No, el nobody día de died. hoy no ha muerto. There is not one Matses who died. I have a question. Yes. When he's going back and telling people to preserve the traditions, is he telling them also that there is a lot of Westerners nowadays that are really interested in their traditions and like want to learn? And Cuando te fuiste allá y hablando y diciendo que necesitan preservar el conocimiento de sus tradiciones y todo, lo dices también que hay gente de fuera que están interesados a aprender y que quieren aprender de su cultura y todo. ¿Lo dijiste esto también? Sí. And also one more question. Okay. Los autoridades, lo que eligen ellos, vamos a decir políticos, los alcaldes, no se ayudan. La mayoría de los macés no conocen cómo se pueden trabajar. Y me he ido a explicar un poco, porque un chico francés me he ido. Y así como hemos ido aquí a buscar rana, y él acostó, el chico se acostó, andado con 3 muchachos, se andó, y se aprendió bastante. 3 noches se sacó de parar bien, ¡bah! So he went recently with a guy from France to the Matses community, and this is something I want to help him also to organize, like if people want to go to the Matses community, so he can take them there. And so this guy went and was looking for frogs, and he said after the 3rd night he was able to call the frogs and to take the medicine himself, to extract. So if that's something people are interested in, yeah, that can also be arranged. And To teach how to make the call. going to the Matses community, not just to teach a call, but going to the Matses community and then doing it there, exactly like seeing how people live there and spending some time with the tribe, and then doing those things. It's far from here. Yeah, you have to take a plane or like on the boat. It's really long. You have to take a 12 hours boat. I believe it was 10 hours. I don't remember. And then you have to walk like one day, or you take an airplane. Nice. Con el avión, ¿cuánto tiempo estás la comunidad? La comunidad está aquí 45 minutos a la par. Con avión, in 45 minutes with the airplane. La lancha está como 7 días. 7 días. No, con lancha es un día y después caminando un día.
Ah, pero puedes ir con 7 y llegas, no necesitas caminar. No necesitas agarrar en bote pequeño. Ah, okay. Pero 7 días. 7 days. You can also 7 days by boat. Like you Wow. don't have to walk one day. But, Okay. 7 days into the jungle. yeah. Pero yo me recuerdo se podía ir hasta no, Angamos. con Aquí la saliendo lancha con son la 12 lancha, horas. Angamos. 12 horas. 7 días. No, pero con la lancha son 12 horas hasta, ¿cómo se llama? Yo me fui allá. Y de allá se camina un día. Requena. Hasta Requena, ¿no? Requena se camina por Matanza, ahí tienen que bajar en bote. Ah, después con bote? Sí. Okay. So it's much deeper okay. Because I didn't go as deep. With the plane, 45 minutes, and then a day walk. No, then you're there, I guess. Con el avión, cuando llegas allá, después de allá necesitas más o estás... Después bajas en avión, si agarras movilidad, bote, que sea bote. ¿Con bote? ¿Cuánto tiempo con el bote? 13 horas. 13. 13 o 3? 13 horas. 13. And then after you get out of a plane, it's 13 hours by boat. Can I ask about also seeing visions, because they use the Acate for hunting, but in the book they also talk about seeing visions of the... He talks about Nuna. The Nunu was what did that. Yeah, I wasn't quite clear on that. Okay. Yeah. Okay. I have a question because Robinson mentioned that communities have so many different languages. Different communities. Yeah, different communities. And I'm just wondering, is there some kind of universal like language that they used to speak? How would they communicate if they want, like, if they need to speak about the land or trading? How do you speak with a foreigner? With foreigner or English? What if the foreigner doesn't speak English? Ah. Exactly like that. Can I ask about connecting to the forest spirit during dieta? They Do you don't have do that. any advice on that or perspective? It's not his tradition. It's not? No. Oh, they don't do dieta? No. Oh, okay. What about just connecting to the forest spirit? Dice, hay una forma para conectarse con los espíritus de naturaleza. ¿Hay algo así en su tradición? Quisiéramos hacer para conectar con el espíritu, pero tendría que pedir todos nosotros que estamos, dos que somos acá, pedir ellos. Porque nosotros antes de pedir hacemos, uno de nosotros nos puede morir. Sí se puede hacer. Pero aquí estamos aquí cerca de la comunidad para que otra gente. ¿Dónde se puede hacer? Donde la gente no sé, de una vez se enseñé de antes. No me acuerdo si no te conté. Hay un papelillo blanco, hacen así como este anchura nomás, largo. Y como tamaño de persona, hasta aquí, cuando estás parado, todo tienen que tapar. Y para que miren aquí, se abre acá nomás. Así haces. Pero eso tendrían que más hacer con mucho cuidado. Porque tú, así, ahorita estamos aquí reunidos, estamos unidos acá. Aquí nomás va a ser, y ahí viene, ¿no? Pero nosotros no podemos ver. Acá están sonando, después de un ratito, aquí. Pero nos están mirando. Pero queríamos hacer eso, teníamos que hacer con mucho cuidado. Sí, se pudiera hacer. See, in their culture there is something that is possible, like to kind of invoke the spirits of the forest, but he said it's very dangerous, and this is something you actually don't do. And here now we are here sitting, and it is different than when you're like in the forest, because sometimes like they have something, he said, like it's similar like the curtain here, like the fabric, like I remember he was telling that story like one time. ¿Usted tiene historias se ha hecho eso y si tiene historias que puede contar de cuando lo ha Sí, nosotros hecho? hemos hecho.
I asked if there's stories like that he can share about times where he has done that, where he has invoked the forest spirit. ¿Pudiera compartir? Vuelvo a repetir. Ahorita, con tiempo, nosotros tendríamos que pedir eso, para que nos cuiden espiritualmente. Porque ahorita queremos hacer, yo puedo cantar como se canta para llamar, no puedo. No, digo si tiene historias de cuando lo ha hecho en el pasado. Sí. No para hacerlo ahora, sino de cuando lo ha llamado como una historia que si pudiera contar. Y ellos, dice las historias, tumbaban los árboles, así grueso es. Por acá he visto, así grueso el árbol. Las historias dice, los abuelos pedían así mirando, corteando los árboles. Te voy a sacar, son igual papel es, papel de los cuadernos, así es, hojas. Y pueden machacar así hasta que termine. Después llamarán y ponen la cabeza. Dice, se llama curinquiró, dialecto. O sea, quiere decir en castellano, cantanero. You wanna translate it later? Okay. ¿Cantanero? Cantanero. Yeah. O sea, que cantante, como vamos a decir. O sea, que no dormía. Estas horas ya estaba cantando. A la hora que ellos quieren descansar, 4 o 5 de la mañana, silencio se quedaron. Pero las mujeres también tienen que estar despiertas. Porque si vas a dormir, te vas a soñar. Nadie pudiera dormir cuando quieren hacer eso. Porque ellos están despiertos, los demás están despiertos, uno que está durmiendo, tranquilo, puedes quedar muerto. Y por lo tanto, no tienen que dormir. Todos tenían que estar despiertos. Ella está cantando así, fijo. Delantero está por allá, pero con un palo así. Tenía que mover así. ¿Quién? Los que están cantando son espíritus que están cantando. No se ve aquí, hasta aquí nomás está. No sé cómo quisiera enseñar. Hay una foto, hay un libro que sacaron los señoritas del Instituto Lingüístico de Verano. ¿Le puedo explicar ahora? Sí. So I had asked about the stories, if he has any stories to share about the times when they have invoked the forest spirit. And he said that there was this time and where they were doing it and they called it kurinchiro. Kurinchiro. That which means like singers. So they were singing to the forest spirit, and he said that nobody could go to sleep, not the women, everybody had to stay awake, because if they would go to sleep, they could have dreams that would kill them. So everybody had to stay up, and he says he wished he had pictures, because apparently there was a place where they did a study and they got pictures of the spirits that you could only see. Usted dice nada más se le veía por aquí los espíritus. Todito estaba tapado, hasta aquí nomás era así. Hasta aquí se taparon. Sí. Pero eso eran personas. Eran personas. Cantándole al espíritu de... Sí. Okay. Y entonces la historia dice que para hacer eso, decían, vamos a decir, Kusuanan y Satkanú. Vamos a llamar los espíritus. No lo voy a repetir para que no. Kusuanan y Satkanú. Decían, Kusuanan y Satkanú. Vamos a llamar espíritus. Ok. Digo que no lo voy a repetir para no llamar. Esas historias son bien largas. Esas historias son, pues, nunca hemos contado. Nunca. Recién estamos contando eso. Si pudiéramos hacer, nunca hemos hecho In every eso. training there is like something new I hear, some new story.
Yeah, he was saying how you say it in his language to How call do you the. say? I don't want to say it. He said because he was saying that's how you say it to call the spirits. I was just like, Oh my I'm not gosh. gonna say it because that's how you say it. But the word that he was saying earlier, that's how you say it to call the spirits. How do you say? The singers. No, Can you ask him to repeat it? lo puedes repetir otra vez. Kushanan, Kushuana, Shishatkana. Shishaka. Oh my gosh, I don't want to hear it. Están llamando espíritu. Pero eso, ajá, eso me dice Están cuando. llamando espíritu. Okay. Why is it so dangerous? Because that's the invocation of the spirits. Yeah, but why You is have the to spirit stay so awake all dangerous? night or it kills If you're you. asking for it to heal, why is it so dangerous? I don't know. Well, it's when It's scary. I'd rather him. Having spirits around. Y una señorita que Instituto de Lingüística de Verano que trabajó ya en Cocha de Pucallpa, eso pusieron, se muró, vamos a decir, se acumularon, se puso, pues hasta aquí, y él andó así, enfermó un mes. ¿Por Ay. qué? Porque no han pedido permiso, espíritu, no han pedido, ella agarró así nomás y enfermó. Han dicho que ya no toca más. Eso es un poco, no podríamos hacer eso. Son espiritualmente, verdaderamente espíritus. ¿No ves? Los árboles tienen madre. Sí. Y el año 79 dejó los martes. ¿Quién? El año 79 Ajá. dejó. La señora que. La señorita, ella había visto, cuando estaba enfermo, han dicho que ya no más haga eso. Después de matar, ella no se dejó. Hasta el día de hoy. Dejó, no llama después. Oh, okay. They said, well, it's because you have to do it with precaution and know how to do it, and I think that's where he's getting at. He said that there was a lady who had done it. You dress up to here with white clothing, and then you start to sing to invoke, and then she did it wrong, so then she got sick. So the community asked her not to do it anymore. So she says since year 79 or something, they said not to do it anymore. I guess it's because it's very, very, very strong when you do that, when you invoke the spirit, and it's something that you have to be Cuando careful with. hacían eso, los espíritus, los palos, los árboles, los viejos más antiguos se comían en él. Se llaman en choquil, Nini? la brujería. Oh, They were invoking Cada the spirits uno of the tree. con su mano. Nene. And they had nana in the hands. Oh. El que tiene más edad, no menos edad. Tondito que tenía edad. The oldest one. The eldest. ¿Qué hacían? And they eat. Todo tenía que invocar. The nana in the mouth. Lo Oh que no my estén gosh. invocados solamente hablaba. Los que están invocados, que no tenía acá. Así paraba. Después de un rato They se do it in escuchaba witchcraft. pancuana. A las 7, 8 de la noche no puedes escuchar un pancuana. no puede ser. Entonces no podemos escuchar. And so they were doing like that and invoking the spirits, and then you could hear the spirits. They heard things. It was like completely silent, and then they could hear. It was like screaming. It was like these shouts, and it was the spirits. Mi padre estaba durmiendo en la hamaca. Nosotros nos dormimos en la hamaca antes. Así. They would always sleep in the hammocks, lined up next to one Y another. así era nuestro tizón para poder calentar. La hora que despertaban, atizamos nosotros la candela. They would make a fireplace to get warm. Entonces nosotros escuchábamos pues, pollitos se gritan. Like Mi small. mamá me decía, no te mueres, tu papá está durmiendo. Si no nos dejaba bajar. Porque si bajamos, tranquilo nos puede entrar por pie, por equivocación. Tu papá está durmiendo, nadie se va a mover. Yo me acuerdo, mi padre ha quitado porque había matado a un señor. Quería probar si es que verdaderamente tiene
Un señor tumbó. El señor habló, él me está matando. Votos por su sangre, por su nariz, por su boca, por su oído, por su ojo. Han dicho, él me está matando. Yo le he dado, no me mate, no para que me maten. Yo le he dado para que tengas ahí. Me mató. Por eso andaron mi papá, ha dicho comer, que no conocen sajino. Sajino. Like yeah. wild pigs. See that again? Wild pigs. Oh, Sajino. he was just trying to. His powers, but playing with it, and it killed. Oh, wow. Hay pocos. Like the electric eel. El año They were 2017, control hace different animals, poco, different creatures from the jungle. una señora era una bruja. Mate. You open now the jar of stories. Ghost stories, Matsu's ghost stories. Yeah. When Se ha muerto, una señora se ha You're gonna have muerto, sweet dreams. se han enterrado. No le he visto, pero me han contado. Te conozco a esa señora. Se han enterrado, se ha hecho hueco. Nosotros enterramos no en ataúd, sino prendemos hueco, hay un palo, aquí otro. Y ponemos una maquita, ahí hacemos ¿Hecha? el charito, ponemos en la hamaca Ajá. y luego tapar. Con un palo ahí. ¿Para tapar qué? Entonces, In a hammock, and they were covering her, and there was people looking, and that basically what happened was like there was a spirit inside of her, and they were doing something to take the spirit out with people looking all around. And that's what he said. Dice la señorita que se está asustando. entonces, ahorita no estamos. Okay. What age do they get these? How do they get them? Is it initiation or what does it mean? Dice, pero el tatuaje, ¿cuántos años tienen normalmente cuando reciben y cómo es y qué tal? Un A poco. mí me pusieron cuando yo tenía 8 años. A mí me When pusieron. he says like age, like he said that he was 8 years old. I personally believe and know actually they didn't count the ages. Like it's just an idea. Okay. So ¿Cómo se hace he eso? doesn't know how old he is in real. Los tatuajes, Oh, he usted doesn't? conoce, Vito. But What do you think? He said 59. When he's he- saying on he's having like a card, but like but there's no recording. Like When he left in 85th, the community, what did he look like? you ask He was me. teenager. Yeah. I mean, he. Ella le preguntó que cómo You were se veía you were usted 2 years cuando- old. cuando se fue de la comunidad Maxés, y dice de qué sé yo no estaba ahí. Was he a teenager when he left community, or like? Yeah, he More was like a young. child? Yeah, but it's very difficult to tell, you know. ¿Y qué significa? I asked what does it Se mean? identifica, Mate, para que identifique. No, it's just a way to identify The Matses, the tribe. the Maxés tribe. So it's not like an initiation that like they have to go Y through. Quitos nos ve lejos, cuando conocen los maceses, los que se fueron, le dicen, oh, macés. Porque ya- You ya straight son- away know to recognize that that's a Matses person. Women also get that. Traditional, yes. Pero ahora no nadie más, no? Ya no. Ya no. Like, How do they make this tattoo they ink? don't do anymore. But how did they used to make tattoo ink? Of Uh, what? I can ask, but I can also answer without asking because I already heard the Yeah, answer many okay. times. So basically, no voy a explicar cómo lo hacen porque yo sé, tú explicaste muchas veces. They take a spine from a palm tree and they use charcoal. They burn, then scratch. And vitoto también, ¿no? Lo toman también. And there is fruit that you can use to paint. Actually, if you paint with that fruit, with the juice of that fruit, it stays on the skin for a month almost. Like you sometimes see tribes like painted like in like black bluish color. Yeah. If you ever seen Yeah, a yeah, picture yeah. from, like the Brazilian tribe. They do red often. Red also, but Yeah. this bluish black is Uh-huh. just with also. So they mix that with the charcoal, like they burn the powder. So they mix that, Yeah. and then with the spike from the palm tree, they Okay. But his sons don't have it. huh? His sons don't have it. Some? His sons. No, Oh yeah. no. This generation not having. They don't like. Why they stopped?
dice, ¿por qué no quieren más tatuajes? La pregunta es eso, no quieren, no quieren. They don't want. Because they feel Yo no like, at puedo, least this is what I assume. Ah, They want to adapt to the Western Yeah. world style. Can we tell them the Western McDonald's world and Coca-Cola. I mean, it's Wing. like then why you don't get a tattoo in your face? yo no puedo ponerme cosas por acá porque ponen los jefes, significa como macés. No puedo ponerme, basta que yo tengo esto, y listo, soy macés. Nadie me va a decir no, nadie se va a decir por qué así, no. Cada indígena tiene sus costumbres, sus tradiciones. He said Yo how no that puedo. every tribe, everything have. He's not wearing like feathers and stuff on the head. Like this is other tribes' tradition. Like what he said. Yo siempre cuando converso con los macés, hay varios en Quito, hay macés. Los profesores bilingües que vienen, le dije, los profesores, ¿qué cosa están enseñando? Enseñan tradiciones, los costumbres, los macés no enseñan. Debería enseñar los dos, dialecto y castellano. Entonces, los dos sepan. Pero lamentablemente ellos quieren ser lo más que mestizo y dejando por un lado macés. No debería ser. Entonces me dicen, ¿por qué tú hablas castellano que por aquí? Yo te reclamo mis derechos. ¿Y por qué tienen que dejar las historias que era antes? Los profesores enseñan lo que ellos quieran. Entonces para mí, yo me quedo incómodo porque soy macés. Le está dejando las historias los macés. No debería dejar. Tú debes macés y Quitos. Soy macés, dice. Te pregunta dos historias. No te van a saber, no te van a responder cómo son las cosas. No te van a responder. ¿Por qué? Porque nadie dice nada. And he's talking to other Mates people that are living also around the Iquitos, and some of them are teachers, and he's saying they want to teach what they want to teach. You know, they want to be more mestizo, like they don't teach the traditions of the Mates. And he's asking why, you know, like they should teach that, but they don't. but why do they say? Did they answer? Because they do what they want to Ah. do, and they want to be more mestizo. Do communities, is it allowed in their community, or at least before, now I guess it's allowed, to marry people from other communities or like white people? I know that it's possible, but yeah, I'm gonna. Dice, ¿y es posible que alguien de Macés puede casarse con alguien que no es Macés? Mucho está casando. Así, mezclado. Todo con el Bora, todo. Yeah, he's saying other tribes, but yeah. Y también Other macés tribe. está trayendo. ¿Ah? Dos macés está trayendo. ¿Y gringos también? Gringos? No, uno de... No sé de qué país es David, de Frey. De Estados Unidos, creo. De Estados Unidos, creo, yeah. Yeah, 7 gringo wives. No. There was one gringo man who had like, actually there was, he married a teenager. He married a girl which was 14 or 15. Oh my god. And then he tried to take her to United States when she was 18, and they already had children, but then they realized that the children were born before she was 18, so he got in trouble. Oh my god. Yeah, he was an anthropologist, and he stayed with the Mates tribe. Cuando tenía 14 años. 14 tenía, sí, ¿no? Me recuerdo. Is it allowed to marry? What is it like when girls get the moon, they're allowed to marry? And like, if my you God. try to find somebody who is 16 and is not married, good luck with that, you know? Y hay una historia de cómo, porque algunas tribus tienen historias de cómo comenzó el Acate. ¿Usted tiene historias de cómo? I'm asking about any folklore about how it started, how they started doing Kambo or Acate in his community. Dos historias dice Acate. Do you want to translate? Dos. Okay, but do it fast. Please translate more a little bit, because you guys have a beautiful conversation and we're just waiting. Dos, Acate y flecha. ¿Otra vez? Perdón. Acate le dieron flecha
para que puedan tener puntería. El que tiene puntería, para que tenga mejor cazadores. So the medicine gives them better aim so that they can have better hunts. How ¿Quién did ha they sido? discover the medicine? You just Eso opened pues it. dicen que somos, vuelvo a decir, somos diferentes maceses, They're different methods. diferentes hablamos. No solamente hablamos una sola. Cada uno tiene sus historias. Everyone has a different story. So there are different stories. There is not just one story. El Tumi era primero el hombre que se instala en la Acate. To me, they say there's first a man. Su mujer era Kanshi. Su mujer era qué? Kanshi. Kansi. Nombre era Kanshi. What was her name? Kansi. Kanshi. He said that There was Tumi and Kansi. Y ellos Adam se and Eve. escucharon. The first Matzes. Dos sapos así como estamos Tumi and sentados acá. Kansi. the frogs were like how And the frogs were like people, just hanging out. Si tú quieres ser Like we, together in a circle. mejor cazador, mi sudor puede ser, usted puede ser mejor cazador. Dice. he spoke to them and said, if you want to be a better hunter, my sweat will make you a better hunter. El que hemos visto amarrado ahí, él hablaba así. Yeah, the frog, like El que hemos amarrado, un hombre he was like a person, bien cuerpito. like the frog. Él sentado hablaba. And Si he was tú talking. quieres ser buen cazador, tienes que aguantar, porque mi sudor es muy fuerte. They said, if you want to be a good hunter, you're going to have to take it for a long time because my sweat is very strong. So you're going to have to withstand for a while. Entonces el Tumi le dice, escucha, está oyendo, ¿quién está hablando ahí? So he's listening. Who's Y speaking? se over acerca there? el Tumi, Then he gets close. Señor, le dice, Señor, ¿me Mister, he pueden said, dar? can you give me? Sí, si usted quiere, te puedo dar. Yes, if you want, I'll give you my sweat.